Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al Museo Amparo. Nos da muchísimo gusto recibirlos para este diálogo que hemos organizado especialmente para ustedes, para estudiantes universitarios. En esta ocasión, justamente para estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de la carrera de cine. Bienvenidos todos y queremos agradecerle también, por supuesto, al profesor David Malpica y a Fernanda Herrera por todo el apoyo para que hoy estén ustedes aquí en el Museo Amparo compartiendo con Maya Godet y con Elena Navarro. Ellas, yo, justamente la intención de esta charla es que ustedes conozcan más del trabajo de Maya Godet, que vayamos por esta trayectoria que ella ha tenido a lo largo de los años y que concluyamos con la videoinstalación El rastro de la serpiente que actualmente se presenta. Entonces, después de esta charla vamos a tener, por supuesto, la oportunidad de que ustedes hagan preguntas y al final que visiten la videoinstalación que se ubica en la Galería 3. Entonces, sin más, nuevamente bienvenidos. Maya, Elena, bienvenidas al Museo Amparo nuevamente y comenzamos. Ay, pues qué gusto estar aquí con todos ustedes y ojalá luego al final podamos platicar y me gustaría también saber como sus intereses y en qué les podría como servir esta plática también, pero me da mucho gusto y emoción verlos a todos. Bienvenidos todos, yo también estoy muy ilusionada de estar aquí con todos vosotros. Yo hablo un poquito más castellano, pero bueno, es muy emocionante compartir este momento con vosotros, con la pieza que luego vais a ver y hemos, bueno, preparado esta charla. Maya va a empezar a contaros y hablaros de su trayectoria, luego os contaremos entre las dos cómo hemos producido esta pieza y por qué y cómo trabajamos juntas y estaremos encantadas de escucharos, de saber qué queréis preguntarnos, cuáles son vuestras inquietudes y compartir todo lo que podamos con vosotros durante estas 2 horas. Gracias por venir. Yo de chiquita crecí como todos, ¿no? Con muchas imágenes de conversaciones de mi vida, de mis padres, y yo creo que todos, bueno, pero ahorita voy a hablar de mí. Yo he fotografiado mucho desde una cosa como muy inconsciente, empezó como podemos ir viendo las fotos, por favor, desde un lado muy inconsciente y para mí ha sido muy importante la fotografía porque a través de la fotografía se ha entendido mi vida, la sociedad en la que he vivido y va teniendo un sentido y como he fotografiado y viajado yo sola, esas fotos de mi primer proyecto. Esto es la Costa Chica, la señora que vieron acostada, con ella me quedaba a dormir en ese pueblo. Estas son fotos cronológicamente de todas las que como he ido trabajando. Entonces ha sido como mucho mucho desde un lugar donde se supone que estoy como muy perdida, son como fotos más mías que se han convertido en proyectos, ¿no? Entonces como que ha sido como un caminar muy inconsciente donde he dejado que salga realmente como cosas que para mí es importante investigar y entender, ¿no? De una cosa como muy personal. Y luego como esas cosas personales se van haciendo como más universales y cómo poder ir construyendo un portafolio y cómo poder seguir trabajando durante mucho tiempo en proyectos que a uno le interesan. Entonces, a partir de estos intereses que crecen, que surgen, de un lugar como desde donde estoy como muy perdida, luego eso se va construyendo en un portafolio y eso pues voy pidiendo dinero y voy arreglando y viendo la forma de poder seguir trabajando en un mismo proyecto muchos años. Entonces, para mí, ahora ya con el tiempo, ¿no? Que ha pasado, ha sido un trabajar en un lugar donde a mí me interesa mucho trabajar con las mujeres que están en el límite en momentos muy duros, ¿no? De la sexualidad, de
desde ese lugar, desde la sanación, desde la brujería, desde la prostitución, cuestionando mucho lo que debemos de ser nosotras las mujeres o cómo, en qué rol debemos de tener. También he trabajado con migrantes. Entonces, esos momentos tan delicados que yo decidí fotografiar y que ha sido muy difícil porque son momentos, este portafolio, por ejemplo, nunca lo había enseñado y aquí Elena lo vio y dijo, presentémoslo. Tenía mucho miedo de sacarlo, ¿no? Porque es Tamaulipas, la zona roja de Tamaulipas. Y entonces, desde ese momento tan delicado que de repente decidí yo meterme, que es complicado cómo relacionarte con las mujeres, con las personas en esos momentos, fui construyendo desde un lugar como traté horizontal, que nunca va a ser horizontal porque yo traigo la cámara, porque no, pero fue como encontrar quién quiere contar su historia, quién quiere ser fotografiado, por qué, ¿no? También yo creo que la foto y más la que yo hago son encuentros a veces muy rápidos, a veces por muchos años, y esa relación, ese momento en que se juntan ellas y yo los siento como que son momentos muy mágicos, muy importantes para mí, ¿no? Y de ahí surge la foto. Muchas veces me interesa más ese momento que la foto, ¿no? Luego me ha costado mucho, bueno, han ido como Sí, mezclando, ¿no? Los proyectos, pero yo te quería preguntar algo de lo que estás diciendo. Si pueden volver, ¿podrían retroceder a las fotos de Welcome to Lipstick que estábamos viendo? Es que creo que sería importante, interesante profundizar un poquito en esa manera que Maya está contando de cómo trabaja y cómo trabajaba, porque lo que vais a ver en el rastro de la serpiente de alguna manera es como un cambio de narrativa con respecto a todos estos trabajos anteriores, pero esa manera en la que Maya trabaja, yo creo que sería muy bonito escucharte. ¿Cómo ella prepara sus viajes y sus proyectos? Dice que sus proyectos son de largo aliento, de repente le interesa un tema, se clava en ese tema, empieza a investigar ese tema y empieza a conectar muchas cosas de lo que quiere saber de ese tema. Desde todos los años, las 2 décadas que estuvo trabajando en la Merced y con las prostitutas y siempre el tema de la violencia contra la mujer, pero todo eso, una cosa le lleva siempre a la otra. Y una de las cosas que a mí me maravilla de Maya en su proceso de trabajo, porque al final yo creo que lo que te enseñan los artistas es su proceso de trabajo, es o sea, lo que dice Maya, al final la imagen no es lo más importante, sino todo lo que le lleva a conseguir esa imagen. O sea, ¿qué descubre en ese proyecto? ¿Cómo es ese acercamiento con las mujeres, ese acercamiento con esas comunidades? Entonces, a mí sí me parece como interesante que como explorar un poquito contigo para que entiendan, por ejemplo, por poner el ejemplo de Welcome to Lipstick, es cómo de repente decides irte a trabajar a un lugar como Tamaulipas, qué escuchas de eso, cómo te mueves para llegar allí, cómo es tu relación con las mujeres, porque la relación que vas creando, bueno, todo eso es un proceso que a ti además te lleva a, tú te conectas enormemente con los personajes, tanto que forman parte de tu vida, luego acaban todos formando parte de tu vida de una manera o de otra, ¿no? Entonces, pues en realidad lo de la prostitución empezó mucho antes de Welcome to Lipstick y ha sido algo que me ha acompañado mucho tiempo, que también tiene que ver con el documental que vamos a ver después. Son como 3 cosas que se conectan y creo que la prostitución a través de la prostitución se tocan muchos temas que me interesan. Me interesa cómo a partir de momentos y de ambientes tan violentos construyes relaciones de amor, cómo me interesa explorar el cuerpo y la violencia en la mujer y cómo se ejerce, pero también esto que yo les decía de donde pones y cuestionas y pones en la cara todos los tabús con los que nos han educado y con los que hemos crecido.
Y como decía, ¿no? Lo de lo muy intuitivo, pues todo empezó muy caminando en la calle, yo embarazada y haciéndome todas estas preguntas, y de repente llegué a la Plaza de la Soledad y me gustó mucho ver la fortaleza en una plaza en especial, ¿no? Porque hay muchos tipos de prostitución. Hay unas calles que son más de trata y son más jovencitas, pero la plaza donde a mí me llamó la atención eran mujeres mayores, y observar la relación que había. Y entonces fui como conociéndolas a la par que yo también empecé a ser madre. Eso duró muchos años. Después de muchos años y durante esos años mataron a una mujer ahí en la zona de las más concurridas, y yo estaba trabajando para Derechos Humanos del Distrito Federal, entonces tuve acceso a esta mujer que mataron, y ella había perdido, ella tenía papeles o sea, ella, nadie sabía quién era de Puebla, nadie sabía, entonces como que me hizo pensar mucho en las mujeres desaparecidas, ¿no? Dije, seguro tiene su madre o su familia por algún lado. Y eso me llevó a trabajar con las desaparecidas, mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez en el 2004. Después, las mujeres desaparecidas fue una cosa que me impresionó mucho y me dejó como muy rota, y más saber que pues nunca se solucionaban los problemas, nunca se hacía justicia, pero siempre había un lugar donde había un anuncio de se hace brujería, 2 gallinas y un no sé qué. Entonces decía, ay, esta cosa de que hay una forma de solucionarlo de otra forma. Entonces yo había roto con una agencia con la que trabajaba, que nada más te pedía ser el mejor sin importar tanto el contenido, y entonces entré en crisis con la foto, me empezó a dar miedo viajar sola. Entonces, una forma de sanarme a mí misma, retomar el amor por la foto y por el viaje, fue recorrer pueblos en el norte del país, y empecé a ir a los lugares en el norte donde se hacen milagros, donde hay brujas y donde hay curanderas. Y entonces ahí empecé como yo también a peregrinar con toda la gente que también estaba buscando que se solucionaran sus tristezas. Y después un cineasta, yo quería hacer un documental, me invitó, iba a trabajar en Welcome to Lips, en el norte del país. Me dijo, tengo la entrada para trabajar en Reynosa y quiero que tú hagas la foto fija, y pues teníamos una semana para poder entrar, entonces entramos en esa zona. Y siempre mi curiosidad, no sé hasta dónde, entonces pues a mí me proponen algo así de tienes una semana para, pues no era mi mejor momento, me fui y dije, tengo que conocer eso. Y yo quería también, ese cineasta, él, pues yo quería ver cómo hacían un documental, y después para mí fue muy importante trabajar, buscar más. Empezó una necesidad de la palabra. Con lo de la prostitución siempre he trabajado, las grababa, qué opinaban del amor, escribí mucho cosas con ellas. Entonces, para mí la palabra se empezó a volver muy importante, y es cuando decidí hacer un documental. Y de ahí, pues muchos años de violencia, decidí ya que necesitaba incorporar un poco de luz a mi vida, y un poco lo de la sanación empezó a ganar como más terreno, y necesitaba pues otra forma de sanar heridas y aprender y conocer, y entonces empezó este trabajo que ya lo hice con Elena, que son un poco estas fotos. Entonces ya fue como un recorrido más buscando mujeres que curan con plantas, que defienden la tierra. Y bueno, y ahí entró Elena, porque en realidad yo la foto la he trabajado muy sola. Después en el documental lo trabajé con una productora que se llama Marta Sosa, y de repente me gustó esta cosa colaborativa, y no quería regresar a la foto parada, no sabía. Entonces pues fue muy bonito hacer esto de la videoinstalación, que es más colaborativo también. Entonces fue una experiencia muy bonita. Entonces, bueno. Bueno, es que veo que están pasando las fotos ya de los últimos 5 años del viaje de Maya. Como Maya ha contado, su trayectoria
ella durante 20, 30 años. O sea, realmente las primeras fotos que habéis visto de la Costa Chica son a final de los 80, 89, no más, las primeras. Ese es el primer proyecto. Y después de ese proyecto, bueno, como os ha dicho y muchos de vosotros sabréis, Maya empieza a explorar distintos temas, el de la prostitución, donde está trabajando 20 años hasta que presenta finalmente el documental de la Plaza de la Soledad en 2016, donde trabaja este proyecto de Welcome to Lipstick en Tamaulipas, donde ella trabaja de esa manera que estaban contando, ella con su cámara, encontrándose directamente con los personajes. Y trabaja no completamente sola, porque al final siempre hay mucha gente a su alrededor, trabaja con periodistas, se va acercando a gente que le ayuda a escribir y a entender sus historias. Pero sí hay una manera distinta en su acercamiento a la imagen con respecto a este proyecto que vais a ver, que dice Maya, y yo creo que es así, se nota, bueno, yo después de haber seguido su trayectoria como artista, veo como Maya va, ella buscando, a través de este proyecto de la sanación, busca algo, que busca su propia sanación también, pero también hay un cambio en su registro y en el uso de las narrativas. Ya decide no trabajar ella sola con su cámara, sino trabajar en colectivo. Y cuando digo en colectivo quiere decir que esos viajes que hace y esas expediciones que hace en los últimos 5 años de trabajo, desde las primeras, desde Panamá hasta Chile y Bolivia, que son los últimos viajes, trabaja muy en equipo. Y el equipo, o sea, sí necesita crear como otro contexto. Son unas experiencias de viaje distintas a las que tenías antes, ¿verdad? Y su acercamiento a la imagen también es distinto porque va mucho más allá. Explora otras narrativas en las que empieza a utilizar no solo su cámara y la fotografía fija, bueno, también había experimentado sin duda con la imagen en movimiento, con el documental, pero empieza a escribir mucho, siempre había escrito. Maya empieza en esos 5 últimos años a llevar unos cuadernos de viaje. Siempre lo había hecho porque cuando ya habla de su relación con las prostitutas y todo su trabajo de la Plaza de la Soledad, con ellas siempre tiene una conversación y las graba y tiene, o sea, se van registrando esas conversaciones y Maya escribe. Pero en este último proyecto, o sea, Maya hace el guión. Cinépolis hizo este video que es el día que se presentó esta en una función nada más para las mujeres que trabajaban en la prostitución, que participaron, aunque no salían, son de la zona, participaron, y se hizo una función para ellas, para la gente de derechos humanos que trabajaban en la zona, para sus familias y para mi familia. Lo quise poner porque para mí es muy especial ese día. Eso es Coyoacán. Eso es Coyoacán, ¿no? Sí. Empecé a hacer la primera grabación fue hace 4 años. Pero no grabábamos constantemente, sino grabábamos un tiempo, luego se acababa el dinero, luego regresábamos y luego 1 año y medio editando. Pues es un mundo que conozco hace mucho y de repente a ver qué pasa enseñando la película, pues me gusta, pero también me da como nervios, ¿sabes? Raquelilla, ¿ya estás? Ya. ¿Ya listísima? Ya estoy lista. Amor de cabaret, que no es amor de cabaret. También estaba nerviosa de qué iba a sacar, cómo lo iba a sacar. No es difícil verse en pantalla. Mi esposo, que es actor, se pone muy nervioso cada vez que ve una película. Pero mal, se pone mal. Entonces imagínate ellas mismas, debe ser muy fuerte y salir cosas tan íntimas. Semi desnudo. Y así te la vas llevando leve y tanteadito. Y verás que así, pues sí cae el billete. Amor de cabaret, que poco a poco me mata. Sin embargo yo quiero amor de cabaret.
de verdad yo estoy muy conmovida, veo realmente un trabajo maravilloso, sin morbo, que realmente nos está enseñando una realidad que todos queremos olvidar y que no debemos olvidar. Al contrario, nos sirve para educar nuevas generaciones. Invito a toda la gente que pueda venir a verla, que pueda conocer estas historias, porque aquí podemos ver la historia de estas mujeres, pero es la historia de muchas mujeres. Que confluyeran sus personajes, estas historias, con la sensibilidad de Maya es muy afortunado para el espectador y vamos a ver un documental muy importante en la historia del documental en México. Es la vida real de nosotros. Yo estoy muy conmovida de haber vivido todo esto con ustedes. Muchísimas gracias porque nos dan a conocer tal cual somos. No solamente somos servidoras, sino somos mujeres y madres de familia. En otro momento me sentí no merecedora de amor y respeto y sufrí mucho. Hasta hoy en día que me veo en pantalla, me acepto tal cual soy. Sin embargo, yo quiero amor de cabaret. Uy, a mí me hace llorar esa canción. A mí me hace llorar, siento aquí el nudo en la garganta. Bueno, bueno, ese día tengo ganas de llorar porque ese día, bueno, mi papá ya se murió. Ahí tengo ganas de llorar, es que hace mucho no lo veía. Ay, no sé. Ese día mi papá se puso súper emocionado y empezó a decir que por fin había conocido a la otra familia de mi hija. Y todos, bueno, pues lo amaron, ¿no? Imagínate. Mi papá ya con Parkinson, muy viejito, no podía hablar. Y decía, estoy muy feliz de conocer a la otra familia de Maya. Es que fueron muchos años, más de 20 años. Entonces, como en todas las relaciones, se vuelve complicado cuando trabajas tantos temas por tanto tiempo con gente, ¿no? Como las parejas largas que se pelean, eso es trabajar. Lo decidí, pero es muy difícil trabajar muy pegado con mucha gente, ¿saben? En momentos complicados que les decía, estos momentos tan delicados, ¿no? No, bueno, es que Maya pone todo su corazón clarísimamente en las relaciones. Ella va creando esas relaciones. O sea, Maya es tremendamente intuitiva y muy emocional, pero es maravilloso cómo consigue transmitir esas emociones a través de su fotografía porque realmente se conecta con los personajes. Ella dice que no es la fotografía lo que busca es realmente conocer a la gente y conocer a los personajes. Ella tiene una curiosidad enorme por estar constantemente descubriendo el mundo y además es de una generosidad en la cómo comparte lo que ella crea e involucra a todos los personajes. Entonces sería imposible que el resultado de esta película o de sus obras fueran lo que son si no involucrara a los personajes. Al final su papá lloraba porque claro que era su otra familia, se había pasado muchos años en la Merced pues cuidando a todas estas mujeres, hay una imagen que no sé si habéis visto de una niñita con su bebé, luego otras pues todas tenían problemas vitales pues muy serios, donde diariamente era encontrarte con todo eso, ir a tomar fotografías y Maya acababa resolviendo los problemas de unos y de otros. Entonces, bueno, pues eso yo creo que se transmite claramente en su obra, es lo que vemos y por eso nos conectamos y por eso esa sensibilidad de hacernos ver el mundo de una manera y no tiene problema en mostrarnos la realidad. Esta es la realidad y es la realidad de mucha gente y de muchos personajes a los que les das voz, Maya, y eso pues es algo pues
increíble y que estamos todos muy agradecidos del trabajo de Maya. Por eso a mí siempre lo que me ha gustado de trabajar con Maya es que hay como siempre un ayudar a crecer a todos a través de su trabajo. Y eso se ve en sus proyectos y se ve aquí. Y estábamos todos tan emocionados como tu padre y como tu mamá también, que siempre ha sido una gran No sé si protectora. solucionar, porque la verdad no. O sea, yo crecí con las fotos de Vietnam y dije, quiero ser fotógrafa porque se puede cambiar las cosas y no, te vas dando cuenta que no, y menos ahora, ¿no? Con tantas. No, pero sí creo que abrir diálogos para mí es importante en el trabajo, para mí. De las hojas. Bueno, ¿se puede oír? Esto es como, Aunque para sea mí de era las hojas, importante. pero se revientan. Ay, qué cosas El pasan. dicho, ¿qué? Ya me estoy volviendo paleta, necesito una lambida. O necesitas vaho de un borreguito. El vaho de un borreguito. Sí, A ver si hombre. pasa por ahí un Sí, pichón. porque hace mucho Por ahí frío. pasa un pichoncito. Ay, mira, ahorita me iba a acostar hasta con ese viejito así como grosco. Pásele caminando, usted pase. Pásale, pásale. Ándele, pásele. Ay, Pásele, qué calor. ándele. Creo que lo vamos a bañar para que no lo llevemos. Te voy a pagar. No te voy a cobrar, te voy a pagar. Te voy a pagar. Ya llegó un cliente. Bueno, ¿qué les puedo decir a ustedes? Que este estado, Puebla y Tlaxcala, son los lugares de más prostitución y no mucho que hablar de aquí, ¿no? Para mí, mis fotos en blanco y negro que vieron al principio de la Mercedes son muy diferentes y el espíritu con la película es totalmente, con el documental es totalmente distinto. Creo que al principio fue como unas ganas de enseñar, fue más toda esta violencia y aquí también, pero aquí como ya llevaba 20 años de conocerlas, era también, quería enseñarles también a ellas, fue un diálogo con ellas, más también sus fortalezas y su sentido del humor. Entonces, por eso esa película, bueno, esa y esta parte se las quise pasar porque de alguna forma hay como un sentido del humor que creo que todos como mexicanos sabemos que es parte como de poder seguir adelante, ¿no? Y entonces, bueno, para mí era importante, pero cuando lo presentaba, yo tenía miedo y, por ejemplo, algo que me dio mucho, que me pareció muy chistoso, si ese sentido del humor resonaba o no en otros países. Y de repente lo presenté en Suiza. Ay, no saben cómo se reía la gente y cómo lloraba. Y de repente tenía resonancia ese sentido del humor en lugares donde menos te imaginas, ¿no? Entonces, bueno, nomás oímos. Sí, ya extrañaba sus llamadas, ya lo extrañaba yo a él. O sea, una necesidad por verlo así como estoy ahorita. Quiero verlo. Quiero ir, se me perdía que me hable por teléfono. Relajadita, relajadita, relajadita. No te me pongas nerviosa. Bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, pero, sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Ah, Pepe, ajá. Sí, bajé a trabajar, pero ya me voy porque, me voy a mi casa porque a mi hija le hicieron su segunda quimioterapia. Pero el miércoles yo creo voy, si gustas, pues yo te espero. ¿Tú me dices a qué horas? Pues ya sabes el precio. Sí, y lo del cuarto ya subió. 60. ¿A dónde vamos? 60 están cobrando. Pero mi precio tú ya lo sabes. Órale. Quiero mi Navidad, ¿eh? Ah, bueno, no, tú me das la mía y yo te doy la tuya. Órale, pues, bye. Bueno, como que también he tratado de buscar, o sea, no quiere decir, he tratado de buscar otras narrativas en mi trabajo, ¿no? No es un documental de trata, es un documental de mujeres, es una plaza en especial, son mujeres, su pareja por engaños, sus parejas de distintas formas llegaron a trabajar ahí
Y con la edad, pues ya pues muchas veces tienes más libertad porque como ya no haces tanto dinero, entonces después de que ya pagaron estudios a todos sus hijos, te quedas sola y muchas con sueños de cambiar de trabajo, poner un negocio, pero pues es un trabajo que se sigue hasta el último día de tu vida. Y yo pues las fotos en blanco y negro que vieron ustedes, había una mujer mayor con un cliente y eso a mí me llamó mucho la atención y pues me fui a vivir a España y pues también hay esas plazas. Entonces me empecé a fijar en todas estas plazas de mujeres mayores. Entonces como que me obsesioné con la sexualidad de la mujer mayor y las mujeres que trabajan en la prostitución hasta el último día. No tanto quería hablar de las jóvenes, sino de las mujeres mayores. Entonces, y lo construí pues pensando en un diálogo con ellas, que fue como un poco complicado, tardamos 1 año y medio, ¿no? Por ejemplo, ellas dos, pareja, cuando yo las conocí no eran pareja, su pareja, la otra es trans, y ella hicieron una pareja, yo las conocí por lugares distintos, entonces pues grabé muchísimas cosas, buenas, tristes, malas, pero era como, voy a enseñar su cara, qué diálogo quiero tener con ellas, entonces fue una decisión difícil, que siempre se tiene, ¿no? Que a veces lo haces desde que tomas la cámara, pero lo mejor yo creo que es esos diálogos, tenerlo uno después de hacer el trabajo, porque si no te estás poniendo muchos límites, a veces sí los tienes que hacer, pero cuando editas, lo presentas, por eso yo siento que hay que estar involucrado hasta el último momento en que uno presenta el trabajo y luego lo más duro es asumir todas las consecuencias que tienen los trabajos, ¿no? Y asomada de la gente, que no vivo de la gente maya, ni del machismo, vivo de mis nalgas. Ángeles y yo, pues tenemos que escondernos ante la sociedad. Aunque nadie sabe la manera en que nosotros nos queremos. ¿Qué seriedad la tuya? Así no se te van a acercar ni las moscas. Nos encontramos dos seres solitarios y cuando estamos solos, nos amamos intensamente desde donde somos, desde quienes somos. Y es una de las cosas muy fuertes que me ha pasado en la vida, ¿no? Esta peluca me la regaló un policía de seguridad. Llegó a la esquina y me contrató normal como cualquier otro cliente. Y resulta que cuando estamos en el cuarto agarra y se empieza a desplayar y me dice, la verdad te contraté porque veo que eres una persona madura, centrada y te ves buena onda. Dice, pero pues yo soy bisexual y quiero transformarme de mujer. Y sacó la peluca, sacó su vestido, las zapatillas y pinturas. Y para no hacerte el cuento largo, me regaló 350, lo maquillé, lo arreglé. Y ya al final de todo el show, me regaló la peluca como un trofeo de nuestro encuentro. Y entonces hablando de las narrativas, siempre, y creo que es difícil, y como siempre me meto en problemas, y soy muy provocadora en el fondo, hay frases, ¿no? Como muchas de las que acaban de oír, que a lo mejor no es correctamente, ¿no? O podrías, siento como que hay en todo, y creo que aquí vemos muchas mujeres, hay una narrativa oficial que no es oficial del gobierno, es oficial como mujeres, qué es correcto, qué no es correcto. ¿Cómo es correcto hoy en día hablar del feminismo? ¿Cómo es correcto hablar de la prostitución? ¿Cómo es correcto? Hay muchas formas. Entonces puedes escoger hablar desde lo que es correcto o quieres provocar y abrir las conversaciones desde otros lados. Y yo creo, y yo me metí en muchos problemas porque siempre he buscado hablar desde otros lados, como abrir otras conversaciones. Para mí eso es importante. Y eso es también abrir una conversación cuando estás fotografiando con uno mismo y también tú quitarte tus, ay, lo que
tienes preconcebido, ¿no? De cómo tienen que ser las cosas y siempre estar abierto a que te modifique las cosas y la realidad. Y pues esto es lo que yo pienso, a lo mejor no es el tiempo correcto, debería de, si nos metemos en eso, ok, está bien, y otras, pues lanzarte y ser consecuente de lo que abre se cierra, que esa parte es muy difícil, pero hablarlo desde un lugar donde realmente tú quieres hablar. Y creo que ahí es donde salen los trabajos personales. Se construyen desde realmente una voz interior y un diálogo con uno mismo. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Ya al amanecer despierto y llamo del universo. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Pues creo que no tengo así como muchas palabras para decirles lo que siento, pero créanme que les estoy muy agradecida por todo esto. Híjole, pues estuvo muy emocionante para mí, me remontó muchísimas cosas, y pues me movió el piso, como decimos, verme en una pantalla, porque nunca lo esperé, fue algo que no esperaba. Con ese frío ya me estoy volviendo paleta. Yo no tengo palo para que me agarren del palo. Agárrate que sea de las hojas. Aunque sea de las hojas, pero se revientan. Que la gente conozca lo que realmente, quiénes realmente somos, que somos madres de familia, somos amigas, somos amantes y sobre todo somos mujeres, somos ciudadanas. Y al final vea claro que te estás burlando, que te estás riendo. Mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Bueno, primero se los enseñamos uno a una y luego fuimos, y ya se presentó en el cine. Decidimos no invitarlas, pero había dos que siempre les gustaba, entonces ellas aparecían porque querían y como que tenían su vida muy oculta, pero a partir del documental como que todo el día hablaban de eso y les gustaba ir como ahorita y platicar, y entonces fue algo como que fue lo que se decidió. Entonces lo que están viendo ahorita fue el día que se presentó su primera reacción después. Ya mi sangre vuelve loca cuando yo te estoy mirando. ¿Qué influencias tienen tus labios? Que cuando me besas tiemblo. Ya al amanecer despierto y llamo del universo. Me hizo verme a mí misma y me hizo llorar, porque yo siempre miraba de aquí para allá y nunca miraba de allá para acá. Y Maya la siento atrás de mí, me voltea y me dice: vete, mírate quién eres. Y me descubro. Sí, es algo que creo me voy a llevar en el corazón toda la vida. Algo muy agradable. Este tipo de baile se lo dedico a los clientes cuando nos pagan un programa, es decir, en privado. Pero en este momento yo se lo dedico a mi pareja con todo el corazón y el alma. No sé cómo fui queriendo, ni cómo te fui adorando. Ya mi sangre vuelve loca cuando yo te estoy mirando. ¿Qué influencias tienen tus labios? Que cuando me besas tiemblo. Gracias, Maya. Llega porque pues
pasa uno por muchas cosas en esa vida. Todo está perfecto. Leti, me encariñé contigo por la simple y sencilla razón de que realmente, o sea, creo que tú y yo estamos dañados en ese sentido, en el sentido del amor, en el sentido de la comprensión. ¿A dónde van? ¿A dónde van cuando ya se les acaba la juventud? ¿A dónde van cuando ya no tienen nada que obsequiar, que dar? Eso es lo que me impacta. Yo ya estoy todavía tengo, ¿verdad, Maya? No, aquí no. Y luego, bueno, estamos así corriendo. Mira, este es el mapa que hicimos para hacer la videoinstalación arriba. Este fue el primer mapita visual que hice, que dice luchas, cuando no estaba entendiendo bien por qué estaba tan en la sanación y a la vez estaba metiendo retratos. Este es mi papá, la de la derecha, su foto de cuando lo metieron en el reclusorio, en el movimiento del 68, y a la vez eran mis fotos familiares y a la vez todo lo de la sanación, que un poquito, esto lo hice, es un mapa que hice antes de la pandemia. Ese era un mapita que al final tiene mucho que ver con el libro que estoy construyendo, que es con fotofamiliares y con la sanación. Y entonces dice lucha, sanación, ¿no? Y el lado que antaña a mi madre y que antaña a mi padre, ¿no? ¿Qué fotografío para mi padre, qué fotografía para mi madre? Son mapas que luego hago. Como ya hemos pasado de la Plaza de la Soledad al rastro de la serpiente, que aquí es donde comienza el proyecto, estaría bien que nos contaras un poquito, que les contaras cómo decides entrar en el tema de la sanación, o sea, cómo concluyes con el ciclo de la prostitución y, bueno, cómo te habías acercado al tema de la mujer desde distintos lugares y cómo aquí sigues, por supuesto, pues trabajando el tema de la violencia contra la mujer, que se ve de una manera sistemática, pero ya esa aproximación que tienes a la sanación. Cuando en 2018, o sea, cuando habéis visto la serie de Welcome to Lipstick, yo estaba trabajando con Maya. Maya, eso ya era 2018, Maya empieza a clavarse en el tema de la sanación, necesita ella también mirarse, descubrir para dónde quiere ir. También tú habías visto mucha violencia, habías sentido mucha violencia, o sea, al final yo creo que tu trabajo es un trabajo que requiere de mucha valentía, de mucha contención, de mucho dar a los demás y te remueve mucho, o sea, que el trabajo que haces. Y de alguna manera, ¿por qué no nos cuentas cómo empiezas con las plantas, cómo empiezas tú a experimentar la sanación y cómo vas buscando, cómo necesitas la sanación en un momento de tu vida para seguir trabajando y construyéndote y construyendo tus proyectos? Justamente cuando presenté Plaza de la Soledad, me abrió y me cerró muchas cosas y dije, ya no quiero seguir así. Necesito también entender cómo sanar las heridas y me fui a estudiar un mes con unos curanderos y hueseros y masaje, no sé qué, en Oaxaca, y se convirtió en esto, en este corcho. Fueron muchos años de viaje. Elena y yo nos conocemos hace muchos años, pero primero fuimos amigas, que es algo que me gusta mucho, y después cuando empecé con todo esto de la sanación, pues Elena se metió mucho también conmigo y fue como, o sea, cada vez que viajaba, platicaba con Elena y fue como un diálogo muy bonito. Entonces para mí es muy especial también trabajar con Elena y nunca había trabajado así con una persona, entonces estoy muy feliz. Y entonces empezó a surgir, ¿no? Cómo meter un tema que nace de una forma de sanar también mis heridas, pero también un país roto, cómo sanar un país, cómo sanar la tierra, cómo sanar esas heridas que se van ancestrales, cómo esas heridas de un país donde matan a 5
jóvenes y luego la siguiente generación y luego, ¿no? Y ya cuando se supone que deberíamos de estar sanando, ya viene otra vez otra violencia, ¿no? Generación tras generación. Entonces son cosas, temas. Esto es como se fue como pensando la videoinstalación, ¿no? Entonces, ahí empezó como una búsqueda de cómo se sanan, ¿no? Hay mucho trabajo, muchas cosas escritas muy interesantes en Colombia, que ya llevan, que yo cuando tenía 20 y tantos años fui a Colombia y me dijeron, este país se parece tanto a México, y sí es verdad, creo que van adelantados, saben muchas cosas que apenas nosotros estamos por las que estamos atravesando, ¿no? Y tienen un trabajo muy profundo de cómo ir sanando y con curanderos y muchas cosas escritas muy interesantes, y los curanderos en la selva amazona y aquí también, y entonces fue como irse metiendo en la sanación y eso, y esta videoinstalación que van a ver está construida con la rueda medicinal, las 4 direcciones. También es como o sea, según donde tú te pones en la rueda medicinal, que se usa mucho la rueda medicinal. Bueno, estos son todos los temas que tocamos en esta videoinstalación. Estas son de detalle y ahí detalles de lo que van a ver ahí arriba. Esto es para que entendáis un poquito como el proceso, como dice aquí, esta imagen, como dice Maya. Esta pieza son 5 años de trabajo, 5 años de viajes de Maya, 5 años que ella empieza buscando y trabajando este tema, esta búsqueda de la sanación, y empieza a visitar distintas comunidades en distintos países, en Centroamérica, en Panamá, en México, aquí en Puebla, en Chiapas, en Yucatán, en Quintana Roo, o sea, recorre mucho México. Y cuando empieza con esta búsqueda va conectándose con mujeres de distintas comunidades, con chamanas con las que va conviviendo, va entrevistándolas, tiene conversaciones con ellas, crea este diálogo y ella va escribiendo todas estas experiencias. Y yo fui acompañándola en este proceso, y una de las cosas que me maravillaba era cómo iba abriendo puertas, cómo empieza con el tema de las plantas, porque las plantas, tú siempre cuentas una cosa que a mí me impresiona mucho. Cuando estabas en Veracruz, encontrasteis un cuerpo en la calle, ¿no? Y fueron las mujeres las que lo recogieron, lo velaron, y a partir de ahí de repente no podías soportar como tanta violencia, pero en ese momento también como que algo dentro de ti te dijo, ¿qué haríamos sin las mujeres de todas estas comunidades que son el vehículo de sanación para tanto dolor, para tanta violencia? Comunidades que están sometidas a violencias extremas, por lo que sea, por este mundo que vivimos. Y cómo fuiste conectando, ¿no? O sea, haciendo esa búsqueda, trabajando, por ejemplo, con la rueda medicinal, que es una herramienta, tú les puedes contar más, pero que utilizan muchas de estas comunidades indígenas, y que es una herramienta de sanación para todos ellos, que creen en la naturaleza, que viene de la naturaleza, y cómo todo eso se va conectando desde el desierto de Nuevo México, Panamá, hasta Chile, Bolivia, los Altos de Chiapas, Puebla, y empiezas como a tener esa necesidad de ir viajando por distintos países y buscando a esas mujeres que vais a ver en la videoinstalación, fueron construyendo tu historia, y con ellas fuiste construyendo esta historia, ¿no? Entonces eso, yo acompañé a Maya en todo ese camino que pues me parecía, no sabíamos dónde íbamos a llegar, pero yo sabía que íbamos a llegar a algún lugar. Y ella viajaba, traía fotos, traía imágenes, traía cuadernos, traía entrevistas, traía cosas, y de repente nos encontramos con más de 2.000 imágenes, 3.000 imágenes, una cantidad de trabajo que, bueno, al principio pues yo vi todo eso y dije, bueno, necesitamos un museo entero para exponer todo esto, ¿por dónde empezamos? Y entonces fue cuando fuimos trabajando la idea de la videoinstalación. Y fue, bueno, pues esto lo queremos mostrar, pero no podemos mostrarlo de una manera convencional. También queríamos salirnos de eso. Y Maya se sale de eso, no solo en la imagen que provoca, sino en lo que ella está diciendo, esa valentía de meterte a establecer otras conversaciones y otro diálogo. Y así empezamos. Empezamos con un corcho
que íbamos pegando las fotos y les podías contar un poquito cómo surge esta cuestión de los 4 puntos cardinales de la rueda medicinal y cómo articular, porque teníamos tanto material que necesitamos una guía. Y al final la rueda medicinal se convirtió en esa guía espiritual y la necesitábamos para articular la imagen también, ¿no? Para articular la narrativa. Y la verdad fue un proceso precioso. Y también Maya empezó aquí a experimentar con la foto, veréis algunas imágenes también, algunas están aquí, donde empezó a hacer como fotocollage con sus propias imágenes y ahí empezó a experimentar eso. Por otro lado, empezó a trabajar con archivos. Eso, cuando os contaba ella la foto de su padre también, o sea, todas las cosas se van como cohesionando de alguna manera cuando produces un trabajo, pero son, o sea, yo veo que la mente del artista y el alma, o sea, todo se va como juntando, pero hay veces sientes que está perdida, como dice ella. Había días que Maya me decía, "Ay, estoy completamente perdida, no sé para dónde ir", pero yo sabía que iba para algún lado, pero ella necesitaba como ir juntando todo ese material, todo este material de archivo. Pues en esta videoinstalación veréis que trabaja con imágenes que no son suyas, con mucho archivo, lo cual pues le da una narrativa distinta. Y eso fue muy interesante. Entonces, cuando teníamos la idea de la exposición fue cuando nos acercamos a Ramiro Martínez, el director del Museo Amparo, con el que, bueno, yo he trabajado muchos años, he tenido la suerte de trabajar con él, con este maravilloso museo durante muchos años, y le contamos esta idea, pero le enseñamos esto. Y nos dijo, ¿cuánto tiempo necesitáis? Y dijimos, necesitamos por lo menos 1 año y medio para que este proyecto se convierta en algo. Queremos hacer una videoinstalación, pero necesitamos ayuda. Nosotras 2 solas no podemos. O sea, Maya es la mente creativa y yo la productora, y cómo ir colocando yo mi trabajo y mi misión es confiar en los artistas, creer en los artistas y creer en los proyectos. O sea, siempre hay que encontrar productores, gente que se incorpore, y con quien trabajar, que crean y no te quieran limitar. Eso es difícil. No, pero eso sí es muy bonito, te tienes que conectar y tienes que creer, porque si no hay muchas veces que no ves nada y tienes que... Entonces yo le dije, Maya, aquí claro que veo una pieza, se lo contamos a Ramiro, nos dijo, os apoyo en el proyecto. Y fue muy bonito y entonces empezamos a trabajar juntos y después nos dimos cuenta que necesitábamos un artista audiovisual que supiera trabajar todo este material, porque ninguna de las dos habíamos hecho nunca una videoinstalación. Yo he hecho muchos proyectos, he curado muchos curadores de proyectos, pero nunca me había metido en una videoinstalación de esta dimensión. La pieza, ya la veréis, tiene 20 minutos, pero tiene muchísimo material. Invitamos a Rafael Ortega, que es un artista audiovisual increíble, no solo como artista, como persona, nos conectamos con él muchísimo. Para Maya fue muy importante trabajar con él y él empezó pues lo primero que hizo fue darme todo el material, pero pues a él le pasó Maya las 3.000 imágenes que tenía para empezar a trabajar. Y entonces ahí, bueno, pues una pieza de esta dimensión, que ya la veréis, es una pieza que requiere de trabajar en equipo, buscar la gente adecuada para que cada uno tenga el lugar y ocupe el papel que tiene que ocupar, por supuesto siempre en diálogo con Maya, con la artista. La pieza ella la iba creando y nosotros nos íbamos sumando, ¿no?, a ese proceso. Lo de Rafa para ti fue importantísimo también, ¿no? Sí. Que les puedes contar un poquito cómo... Y también lo del guión. También lo se del guión, incorporó Clemente Guerrero, que es un poeta muy joven. Trabajé con varios escritores, pero cuando conocí a Clemente dije, ay, este es el alma que necesito. Sí, fue también una conexión muy linda. Entonces, de todas estas conversaciones, de todos estos cuadernos escritos por todas estas conversaciones, seleccioné como pedacitos que fueran yendo por la rueda medicinal, y Clemente ayudó a tejer esos diálogos a lo largo.
Y luego también se incorporó Lena Eskenazi, que es sonidista, hace sonido, diseño sonoro, que ella también trabajó en Plaza de la Soledad y ahora era su primera vez que hacía una videoinstalación, entonces también para ella fue interesante trabajar con 4 pantallas y hizo como, bueno, pues ya irán viendo que hay una profundidad sonora que trabajó ella. Sí, del guión a mí me gustaría añadir que sí, Clemente Guerrero, el poeta, entró a trabajar con Maya cuando Maya ya había escrito el guión. O sea, Maya fue registrando todas las conversaciones que fue teniendo durante estos 5 años con las mujeres chamanas desde Nuevo México hasta Bolivia, y todas esas conversaciones ellas las articuló y escribió ese primer guión. Y Clemente poetizó, lo articuló, o sea, le ayudó a Maya a darle esa poesía que necesitaba, y luego veréis cuando veáis las voces, cuando ya estaba el guión decidido, también estuvimos dudando si tenía que ser Maya la que lo leyera o no, pero era demasiada presencia suya y Maya no quería estar ella, ser la voz en off, y grabamos Mujeres Actrices, que lo que veréis ahora es el resultado de esa grabación que después se editó. Entonces es lo que decía Maya, que es un proyecto muy colaborativo y colectivo donde trabajó mucha gente, todos tenían que tener su lugar. Y Lena, ya veréis también, porque el sonido en la película, en la videoinstalación es muy importante. Maya, ella ya sabía y sentía cómo quería contarlo y quería que los ruidos, los sonidos de la tierra estuvieran presentes. Pero al mismo tiempo no es solamente utilizar el sonido de sus grabaciones, sino cómo hacer que ese sonido se fuera profundizando. Sí. Y luego es muy bonito también una cosa que trabajaron Maya y Rafa, y también entró Lena al final, que creo que es muy importante de la videoinstalación, son las intersecciones entre... O sea, es una pieza muy compleja porque hay 4 pantallas, vosotros sentiréis, pero queríamos hacer que se entendieran las 4 pantallas sin que las otras 3 pantallas no le quitaran protagonismo a la pantalla principal. Entonces, conseguir ese equilibrio no era fácil, había que hacerlo con la imagen y con el sonido, pero conseguir ese equilibrio, la verdad, yo tengo que decir que lo hicisteis estupendamente entre Rafa, Lena y tú. Ellos son los técnicos, digo, los que se metieron en esa parte. Y a mí al principio lo de las 4 pantallas me parecía como wow. O sea, de verdad, ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione? Pero sí, cuando hacíamos pruebas, incluso tú, ¿verdad? Pero después, bueno, vosotros veréis el resultado y igual quizás después queréis hacer preguntas sobre eso. No quiero contar más para que la experimentéis. Y nada más para contar, bueno, que es muy interesante, ¿no? Cómo editar un trabajo fotográfico, luego cómo editar un documental, que fue 1 año y medio con Valentina Leduc, que fue que tuviera pues toda una construcción y que te llevara. Y luego pues la experiencia con de videoinstalación fue muy libre, o sea, también me parece que hay una libertad en esto de la videoinstalación que me ha fascinado, ¿no? De una libertad que no tiene que ser lineal, que juegas más con el espacio, eso me gustó mucho, ¿no? Y ya, ¿qué piensan? ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Perdón, a mí me gustaría pedirte que nos cuentes un poco más del proceso cotidiano. O sea, un martes a la mañana de este año y medio, ¿en qué consistía ese trabajo entre ustedes 4? ¿Qué tenían que discutir? ¿Qué tenían que decidir? ¿Dónde estaban las dificultades? ¿Cómo era el proceso de esa decisión? De la videoinstalación. Sí. Pues mira, Rafa vive en Londres, entonces cuando Rafa venía a la Ciudad de México, llegaba a mi casa a las 9 de la mañana, desayunábamos, trabajábamos todo el día, comíamos juntos, trabajábamos toda la tarde y luego se iba y acabábamos hechos pomada. Eso era con Rafa, él iba y venía, ¿no? Yo antes organicé todo el material, yo hice una propuesta de cada norte, sur,
de materiales de video, de foto, para mí, o sea, el norte que representaba, entonces ahí puse todo, el este que representaba, el sur que representaba, el oeste. Entonces ahí puse todas las imágenes de video y a partir de ahí empezamos a editar. Ya había habido un trabajo previo mucho antes de hablar y de planear con Lena y con Ramiro. Entonces Lena también vive en España. Entonces, o sea, yo me la pasé encerrada en mi casa. Iban y venían todos. Y entonces venían Elena, checaba las cosas, hablábamos, traíamos las cosas acá también. Y con Ramiro también tuvimos reuniones. Y también Ramiro opinó, el director, que fue muy importante. Lo que dices, por ejemplo, en el proceso de producción, sacas a la luz o pones encima de la mesa muchas cosas, te vienen muchas ideas y tienes que ir descartando. Entonces yo creo que eso es es importante en estos proyectos. Por ejemplo, el sonido de la idea inicial que teníamos a lo que ha sido cambió mucho. Al principio habíamos pensado meter música, voces, había canto, ¿te acuerdas? O sea, pasas por un proceso en el que vas proponiendo, explorando todas las ideas e eliminando. Es muy importante esa eliminación, sobre todo. Y ahí es donde yo creo que los equipos de producción, cuando funcionan, es cuando tienes ese diálogo con el artista, porque el artista generalmente, según mi experiencia, lo quiere mostrar todo. No todo, pero quiere mostrar mucho, lo más que pueda. Todo es importante, porque es importante este personaje, es importante el otro, es importante este viaje que hice, es importante. Entonces, los que estamos a su lado somos los que creo que ayudamos a ir teniendo ese diálogo y podemos tener una cabeza y un corazón más frío, pero también que esos ojos desde fuera te hacen ver. También, por supuesto que en el caso de Maya o el artista, todo, yo creo que se va dando de una manera orgánica, ¿no? Cuando trabajas con gente con la que estás a gusto, se da de una manera orgánica el cómo vas tomando las decisiones. Pero lo que dices de ese martes por la mañana, pues sí, al principio teníamos que empezar con las 3000 imágenes y cómo empezar a eliminar y a eliminar y a eliminar. Y cuando a Rafa, al principio Maya le dio las 3000 imágenes, empezó a eliminar muchísimo material. Y después, por ejemplo, ahí nos dimos cuenta que faltaba material. Y Maya tuvo que hacer un par de viajes para rematar el proyecto. O sea, faltaban imágenes de Yucatán y Quintana Roo. Decidiste hacer otro viaje al final, ¿no? Porque eso te das cuenta cuando lo tienes armado, dices, bueno, es que esta historia que quiero contar hay un hueco, ¿no? Igual que en el documental, ¿no? Que también se grabaron cosas que faltaron. Cuando íbamos editando nos dimos cuenta que faltaban ciertas cosas, también en la videoinstalación. Y al principio íbamos a meter más foto y acabó siendo más video. El video, los aéreos, unos son comprados, otros son gente que en los viajes me los regalaron. Por ejemplo, hay unos de una minera que sí lo hicimos juntas, una amiga fotógrafa, Guara Vargas, y yo. Ella tenía el dron y me gustaba mucho cómo lo hacía porque es fotógrafa, artista, entonces el dron es diferente, una que van a ver que baja, o sea, hay unos drones, hay otros, ¿no? Que los hacíamos juntos, hay uno que de una minera de unas casas abandonadas, conocí el chavo que trabajaba para la minera y me lo regaló, entonces como que por primera vez también trabajo con material que no es mío. Y luego nos dimos cuenta, Rafa le enseñé los montajes que estaba haciendo con foto, le gustó y se hizo una forma también de editar y luego cada vez quedó más el video, fotos muy puntuales y hay cosas que... Y Rafa también recomendó mucho que el sonido lo hiciéramos al final, porque yo quería como hacerlo todo a la vez y Rafa me dijo no, porque si no, o sea, es tu palabra, es tu videoinstalación, déjalo al final. Y entonces ya al final, Lena ya tuvo poco tiempo, pero ya había una maqueta, una propuesta, y entonces Lena entró a trabajar ya con una maqueta más hecha y ella ya profundizó y agregó más. Bueno, creo que alguien quería preguntar algo más, pero estas imágenes les podías contar un poquito el porqué de este archivo, porque es muy importante cómo fuiste a Nuevo México y no pudiste fotografiar, pero regresaste con este archivo.
que eso también contabas que, o sea, que el proceso de trabajo de todo este proyecto se fue dando solo. O sea, había veces que, pues como cuando estabas en el desierto y de repente la cámara te dejaba de funcionar. O sea, cómo el material se fue dando solo de una manera orgánica, ¿no? Es que ese archivo que veis fue un fotógrafo viejito allí, ¿no? Que conociste en... Sí, no, las no anteriores, esta no, las de los ensayos nucleares. Los ensayos nucleares, que me regaló en ese viaje el último día y pues me había ido mal, o sea, estaba plena pandemia, no estaba fácil fotografiar y yo no iba a lo de la bomba atómica, pero acabé obsesionada con la bomba atómica y al final pues, se van conectando las cosas, bueno, uno lo va conectando, por eso es tan importante que estén hasta el final en su trabajo, porque uno es el que le da el sentido que quieres, que al final es una búsqueda. Entonces, a veces si tú das tu material y le dices, tú edítalo como quieras el libro, o tú ¿no? O sea, sí puedes colaborar con gente, pero yo creo que es importante estar hasta el final, ¿no? Porque no es tomar fotos, sino es hasta el final, qué es el mensaje que quieres mandar, de qué quieres hablar, qué puentes quieres crear, qué quieres abrir de conversaciones. Hola, yo quisiera preguntar un poquito más acerca del proceso y el camino de la sanación, o sea, porque es un círculo, porque hay norte, sur, este, oeste, y cómo va relacionado con tu camino de la sanación. Porque según dónde te pones en la rueda medicinal es como te ves el mundo, cómo tú entras en el mundo. En las ruedas medicinales tú te puedes poner en distintos lugares y trabajas distintas cosas. Entonces, bueno, y también para mí era como tú dónde te vas a identificar, dónde te vas a poner, qué tienes que trabajar, ¿no? Y también la rueda medicinal es la vida de cualquiera de nosotros, es el ciclo de la vida de la tierra, es el día, la noche, el invierno, la primavera, el verano, el nacimiento, la madurez, la vejez, la muerte, es todo, ¿no? Entonces al final los ancestros, o sea, el norte es la muerte, pero pueden ser los ancestros, pero puede ser la semilla que va a germinar después. Son muchas cosas y también si tú ves la vida desde el norte, como lo ves, yo por ejemplo estoy en el otoño, la madurez, ves la vida muy diferente, pero de repente estoy en un proyecto y quiero estar en el sur y en el sur está iniciando un proyecto, ¿no? Y creo que también tiene que ver, bueno, pues ya lo verán arriba, si no ya les voy a contar todo, pero también es como somos nosotros como seres humanos ante la naturaleza, ante el planeta. Hola, ok. Bueno, primero tomar la oportunidad para decirte que admiro muchísimo tu trabajo. Es muy interesante la manera como te acercas a las personas, como tan humanamente, y justo por ahí va un poquito mi pregunta. ¿Cómo hacer para abordar a las personas como desde la intimidad, desde estos temas tan íntimos y tan humanos a la vez? ¿Cómo lograr acercarse a estas realidades y cómo tener esa confianza con las personas? Les platiqué que yo creo en las conexiones inmediatas y que esos momentitos, si dura un segundo, o sea, ese momentito que nos conocimos en el baño, tú y yo, fue como una conexión fuerte. Y hay gente con la que tienes esa conexión y por ahí yo creo que ahí se construye. Entonces, cuando tú llegas a una zona o lugares que no conoces y eso, yo estoy acostumbrada desde chiquita a como que me gusta saber qué está pasando, dónde está la salida de emergencia, cosa que me ha metido en un estrés que ahorita nuestro terapeuta me dice, bájale, porque traigo una adrenalina y estrés, estoy en esa terapia. Pero como que sí llego al lugar y me gusta como más o menos como mapear cómo está la situación. Y de ahí, yo sí creo en esas conexiones fugaces, ¿no? Entonces de repente esa conexión que tuvimos en el baño, de repente tienes con una persona y de ahí te agarras porque hubo una conexión, porque hubo dos miradas, porque algo hay entre tú y yo y de repente eso se puede ir desprendiendo, siguiendo, yendo o no. Y de repente también hay gente que de repente vas conociendo
en el camino y que nunca van a salir en las fotos, que nunca, pero a la vez hay un intercambio de otra forma. Son personas que de repente te ayudan muchísimo, te cuidan y tú mantienes esas relaciones porque hay una relación de otra forma. Entonces, como que también cuando uno va a tomar fotos, creo que hay que cuidar muchas relaciones. No es nada más ir y tomar fotos, sino estás haciendo relación con la persona de los hoteles, estás haciendo relación con la mujer, ¿no? Y hay unas que te llaman más la atención, y hay otra que te dice, yo quiero contar la historia, invítame. Hay otra que dice, yo no quiero saber nada de ti, y te hace la vida de cuadritos, y luego hay la otra persona, y así vas navegando como en la vida. Pues tratando de sí tener, o sea, ser claro, aunque siempre no hay malos entendidos. O sea, más si trabajas en zonas complicadas, siempre se va a salir un poco, ¿no? Pero digamos, tratar de ser lo más honesto posible. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es tu interés? Y también como platicar con la gente mucho. Yo paso muchísimo tiempo platicando, mucho más que si grabando o tomando fotos. Y yo sí creo en esas relaciones que hay que hacer caso, esas conexiones que son lo que más me gusta en la vida, encontrar esas conexiones en todo. Muchísimas gracias. Y tengo una pequeña Sí. pregunta más, y es, ¿cómo saber cuándo está todo? Yo con la prostitución hasta que dije, porque ya, o sea, con el documental dije, no prostitución, sino la violencia nada más, porque ya dije, necesito incorporar a otra cosa. Ay, cuando ya es complicado, porque mira, yo ahora veo las cosas diferente que antes. Antes yo decía, es un tema y ya, trabajo en eso y sale esto y ya. Y ahorita pienso, este es un camino a recorrer y de ahí saldrán muchas cosas y yo seguiré recorriendo este camino y con este material iré mezclando de aquí a allá y este material con el de dentro de 5 años iré construyendo y habrá cambios y ¿no? Pero tendrá que ver con un camino que seguiré caminando y ya no tengo que poner fin. Muchísimas gracias. Y bueno, y documental porque se te acaba el dinero y porque hay muchísimas presiones. Es mucha presión y acá también, o sea, te ponen un límite, entonces Elena y Ramiro dicen, ya, y ya. ¿Cuál fue su impresión inicial al escoger el tema y cuál fue su siguiente impresión después de haber hecho el documental con el tema de la prostitución? De mi documental o desde que empecé a fotografiar hasta el final. O sea, al final tuve un vértigo espantoso, que todavía lo tengo. Fueron cambiando pasé por muchas cosas. Híjoles. O sea, al final, después de mis fotos, pensé que lo importante era la solidaridad entre mujeres y en los barrios, cómo las mujeres se apropian de las calles. Y eso fue algo que me siguió muy importante en el documental y donde siento que fue el centro. Después también vinieron cosas muy tristes y puso en duda, después de mi documental, nunca lo he dicho, pero ahorita lo estoy diciendo, esta solidaridad entre mujeres. Se puso en duda por muchas cosas que pasaron. Y ahorita, y después de toda esta desilusión de dónde está la solidaridad entre mujeres, de dónde estamos nosotras paradas ante la violencia, cómo no tenemos que repetir la violencia repetir nuestra violencia, y esa no es nuestra independencia. Sí creo hoy, en el comienzo de este proyecto, que lo que nos toca como mujeres es reforzar los lazos entre nosotras. No sé si te respondo, porque es una cosa muy larga. Gracias. Pero ahora creo en reforzar los lazos entre mujeres. Pero todo eso me llevó a Plaza de la Soledad. Y yo siempre he pensado que las mujeres que yo he seleccionado con quien trabajar son mujeres de la Plaza de la Soledad, las mujeres que sanan, son las mujeres que sostienen esta sociedad. O sea, sí lo creo y son las mujeres que
que nos cuesta ver y las mujeres que no las queremos ver. Y ahí, pues, mi total respeto a todas las mujeres que he seleccionado con quienes trabajar. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Castillo y bueno, antes que nada, muchas felicidades por sus trabajos, ambos. Me parece que justo abren evidencian estas grietas de cómo los imaginarios, muchos de ellos se imponen, se crean, se destruyen o se transforman, y que esta mirada que nos estás ofreciendo da justo en esta amplitud del entendimiento de lo que nos estás presentando. Entonces, me gustaría mucho saber, porque además lo has mencionado y creo que el sonido fue el detonante para crear el documental, justo lo mencionaste, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que si nos pudieras platicar un poco más o nos desarrollaras cómo fue que el sonido se ha introducido en tu forma creativa, en tu trabajo, cómo se ha articulado en todo este mapa creativo que hiciste en estos dos proyectos. Gracias. Pues como al decidir hacer el documental, primero me di cuenta que no escuchaba, que no los sonidos. O sea, de repente la primera vez dije, nunca, y eso me lo dijo el productor, un productor de Ámsterdam que conocí, me dijo, porque tú tienes una cosa visual muy fuerte, tienes que ir, pasearte por la zona y no ver, sino escuchar. Y yo nunca lo había hecho. O sea, sí, mi parte visual es mucho más fuerte, ha sido muy, muy fuerte. Pero a la vez la palabra sí ha sido importante, y para mí eso era importante. O sea, no era nada más ir y fotografiar mujeres con sus hijos o con su pareja en zonas violentas, sino también qué pensaban del amor. Ajá. Entonces la palabra fue creciendo y el sentido del humor y el juego de palabras. Y luego en lo de la videoinstalación, pues tengo una hija maravillosa que hace música. Y entonces y ha sido mi compañera de viajes, es con la persona que más he viajado. Y de repente pues, estoy tomando, bueno, el desierto de Chile me cambió mucho. Viaje a Chile. Primero fue que la mujer que conocí me dijo, siente la tierra, no fotografías. Y pues todo el material lo perdí, pero sí logré sentir la tierra, nunca me había conectado con la tierra. Entonces, como ella me dijo, ¿cómo vas a hacer algo si no te has conectado con la tierra? Y otros fue el viaje que hice con mi hija también ahí, que me decía, ¿cómo cruje la sal? ¿Cómo, no? Cada zona, cada paisaje, yo no me fijaba en los sonidos de cada paisaje que van a ver. Entonces fue como creciendo esa parte, porque sí, pues sí, desde chiquita he sido visual. Entonces, sí, es muy importante. Hola Maya, me encanta tu trabajo, se nota mucho que intentas pues ver más allá de las personas y mi duda es si desde el documental existió esta parte de sanación, porque se nota mucho en algunas partes de cómo pues ven también estas mujeres sanarse a sí mismas. Y no sé, bueno, mi duda es si tú al conocer estas historias y ver cómo ellas también buscan sanarse, también buscaste pues esta sanación y expresarlo a través de tus imágenes. Ay, qué linda pregunta, qué chistosa, porque de alguna forma creo que siempre he estado como poniendo el ojo ahí, más que en la dureza. Y tomé no sé si han leído un libro de Pincola Estés, Corriendo con los Lobos. Tomé un taller con ella maravillosa, es una chicana que tiene libros, escritora, pero fue un taller donde nada más contaba historias y hacía un trabajo, ella también trabaja mucho desde Jung, entonces es muy interesante. Y entonces dijo, hay que conectarse con la esencia de uno, la búsqueda que uno desde chiquito nació con esa búsqueda, ¿no? Y entonces nos hizo un ejercicio donde nos conectamos con el juego que nos gustaba desde chiquitas, ¿no? Desde chiquitos.
Entonces trabajábamos mucho con encontrar cuál fue el juego que nos gustaba, ¿no? Desde chiquitos. Entonces yo tenía dos juegos, mis juegos preferidos. Yo vengo de una familia de migrantes, expulsados. La mitad de mi familia la mató la iglesia, entonces ateos. Y yo jugaba desde chiquita, ¿no? Cuando había momentos difíciles, ¿no? Que hubo momentos difíciles, más en el 68 y en los 70, yo me ponía como una toalla y sentía que me conectaba y sanaba. O sea, era una cosa muy rara. Y otro era que vendía chicles en una esquina y me pasaba horas vendiendo chicles en una esquina de la casa de mi abuela, ¿no? Y chicles y cosas, y, ¿no? Y era una mujer indígena, aunque me ven así. Y sí, creo que ha habido algo ahí desde que soy chiquita, ¿sí? Como, entonces sí, siempre busco eso y me conecto con eso, porque pues puedes contar las historias como, pero claro, pues te conectas con la bruja de la zona, te conectas con, ¿no? Y te conectas con las mujeres desde ahí, y pues también, que si la Santa Muerte, que si, ¿no? Porque pues ese es tu interés, pero que sale tan natural, pero que al final es muy chistoso, pero lo tenemos esos intereses desde que chiquitos, yo creo, ¿no? Yo sí creo que los primeros años, desde la panza te va formando y eso es lo que vas buscando y vas entendiendo y vas, cada quien fotografía y hace su trabajo desde su propia historia, aunque hagamos trabajo de otros, pero siempre sale desde lo que somos. Buenas tardes. A mí me gustaría saber cómo ha lidiado con el miedo de mostrar sus imágenes o con la inseguridad de mostrar sus trabajos. Me gustaría saber cuáles son los trabajos que más miedo le han dado mostrar y cómo lidia con ese miedo, esa inseguridad. Tomo terapia de todo tipo. Ay. Desde chiquita yo creo que el miedo fue mi motor, siempre fue mi motor. Y de repente no me paralizó, sino el miedo me hizo caminar y tratar de entenderlo, hasta que me cansé. Pero, ahí estoy muy sentimental, no sé. Pero es que ustedes también hacen preguntas muy personales. ¿Y cómo lidias el miedo? Pues mira, se te va el estómago y tienes una colitis de los mil demonios, pero pues no hay nada que mejor ver el miedo de frente. Entonces, pues hacerte responsable. Y el miedo es muy raro, porque yo tuve una exposición en Bellas Artes de La Merced. Y yo decía, ¿cómo voy a combinar toda mi vida? O sea, ¿cómo voy a combinar los papás de los amigos de mis hijos, La Merced, las feministas, los padrotes? Tantos mundos, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Pero yo así crecí, con muchos mundos, ¿no? Y sí creo en los puentes. Y ya pues me lancé y estuvo muy chistoso, ¿qué te puedo decir? O sea, la feminista no se separaba del padrote, todo se empezó a mezclar. Y pues así es, creo que eso me gusta, aunque me da miedo y me da escalofrío y me da vértigo, porque yo lo necesité desde chiquita. Yo siento que para mí lo importante es pues entendernos, y no hay de otra que entrarle al miedo, a lo diferente. Y hoy en día el ser diferente, o sea, no te puedes, o sea, nada más puedes mirarte los que somos iguales, ¿no? Y para mí eso no es crecer y entender. Cada vez yo siento que más tenemos que darle puentes a Israel, palestinos, mujeres, hombres, no sé, la señora de las lomas y la mujer de la esquina, o sea, no sé, nos tenemos que ver y eso da escalofrío, pero creo en eso. Hola, yo quiero saber cómo fue tu proceso como para reencontrarte con la foto, porque mencionas que en algunos puntos, o sea, como que te sentías como perdida con la foto, como que, o sea, no querías como que retomarla, y siento que sí hay momentos en los que ya no sabes qué hacer, ¿no? O sea, con el lado creativo y tienes tantas cosas que quieres retratar,
pero pues a la vez no sabes por dónde empezar o por dónde retomar y también está cambiando como que toda esta visión que tienes del mundo. Entonces, ¿cómo le hiciste como para reconectar o cómo fue tu proceso para conectar otra vez como con ese lado? Mira, me metí en una agencia donde me hizo alejarme de por lo que me gusta la foto. Y eso fue duro, ¿no? O sea, estar así de, tengo que ser el mejor. Yo el estrés no, ya bastante con lo que fotografío y hago, pero esa parte no funciona. Hay gente que sí, yo no. O sea, y ahí decidí que quería trabajar con gente bonita, que me cae bien, con quien crezco y cada día hago más eso. Entonces también tiene un sentido, ¿no? ¿Dónde te mueves? O sea, ¿dónde vas a mover tu trabajo? ¿Con quién lo vas a mover? Que tenga un sentido, porque si te metes a un lugar donde la gente ve tu trabajo como un producto, o hay gente como Elena, que estoy muy feliz de trabajar con ella, que lo ve como, pues, como en lo amplio que es mi búsqueda y lo que a mí me importa, ¿no? Entonces ahí creo que esa fue una decisión que tomé para reconectarme. Esa fue fuerte. Y siempre está la duda y cuestionas y vienen tiempos durísimos. Con la Plaza de la Soledad vinieron tiempos muy duros, pero hay una mujer que dice que me lo escribieron en un papelito, que me dijo, tú me hiciste verme y me vi, me acuerdo del papelito, y decía, y me gustó la mujer que me enseñaste. Dije, ay, ¿no? Una mujer que no se quería, pues ya con eso la tengo, ¿me entiendes? O sea, como esos momentitos, pero siempre estás dudando y a veces no sirve para nada. Y luego viajas y no sirve, o sea, sientes que no sirve para nada, ¿no? Tu trabajo, pero hay señales. Que a mí, yo con los artistas que he trabajado en general, a mí me parece muy importante esos momentos de pérdida, o como le puedas llamar. O sea, creo que un artista absolutamente racional y 100% racional, su obra acaba no siendo auténtica o verdadera. O sea, creo que esos momentos de cuestionarte hacia dónde vas y si vas por el camino adecuado son importantes. El que tenga esos periodos de repente de, no sé si tanto de confusión, porque hay veces que sí te llegan artistas que de repente sientes que hay mucha confusión, pero porque, o como lo siento yo, es que de repente, o sea, no tiene claro para dónde ir, pero ese no tener claro para dónde ir sí es importante, como saber si estás abriendo una puerta, estás experimentando algo, te quieres lanzar a una nueva aventura, pero porque la necesitas, eso lo sientes, es también intuitivo. Yo creo que los que estamos al lado también lo sentimos, pero a mí me parece que esos periodos son importantes para reconstruirse uno mismo, para mirarse desde otro lugar, para seguir avanzando, ¿no? Y eso es mi experiencia con Maya y con algunos artistas con los que he trabajado, pero en concreto en esta pieza con Maya o sea, me parece como fundamental. No creo, o sea, yo casi nunca me he encontrado con alguien que haga una obra muy poderosa en la que te llegue con un guión completamente escrito. Quiero decir, escrito en el que veas el principio y el final. Esa es mi experiencia. Y me parece que también es muy bonito que como que los proyectos crezcan de esta manera orgánica, pero bueno, por supuesto, pues necesitas también tener talento y mucho trabajo y mucha confianza y o sea, cuando desconfías de ti, volver a confiar, y eso me parece importante. Y luego como que una cosa es perder y otra es perderse. Y perderse es dar la oportunidad de encontrar. Bueno, quería preguntar sobre cómo fue que pudieron producir esos documentales. O sea, cómo es que ganaron el dinero para eso, como en un festival o algo así. En el documental, el de la Plaza de la Soledad. Yo no hago cine, nada más he hecho ese documental. Ah, Ese documental es que yo llevaba 20 años fotografiando, entonces fue mucho más fácil. O sea, lo que da la foto es que te da mucho tiempo para que investigues. Eso es lo increíble. O sea, cuando ya tienes el documental encima y vas a hacer un documental,
pues ya no tienes tiempo de investigar y la foto es increíble y la amo y siempre me gusta regresar a la foto porque es un encuentro solitario, aunque viajes o pero hay un encuentro y hay una cosa de poder investigar. Y entonces yo llevaba 20 años, entonces era más fácil, porque ya había tenido un libro, ya había hecho exposiciones, entonces fue mucho más fácil levantarlo y que creyeran en que yo podía hacer un... Y al principio que pudiera, yo podía hacer un documental. Y sale una foto donde salgo con una cámara grande que no me sentía cómoda y al final la hice con mi cámara chica, con la que hacía fotos y y al final cada vez me fue llevando a hacerlo como yo fotografío. Entonces, Marta Sosa, que era la productora, y Mónica Lozano consiguieron fondos y yo pues trabajé como, o sea, había días de rodaje, pero había otros días que pues, yo me iba sola con mi cámara porque tenía que irme sola en ese momento. Y porque luego me di cuenta que si no lo hacía yo sola, o sea, no iba a llegar a ciertos momentos. Entonces, fueron muchos años de grabar y luego de editar y fue un ir y venir. Primero iba a hacerlo con una mujer que se murió, con una que siempre estuvo, Carmen, pero luego Carmen como que la historia que quería que contáramos ya no, o sea, la idea original se me cayó justo cuando ya estábamos grabando. Entonces fue como, y la gente que yo pensé que nunca iba a querer, fueron la pareja, vinieron y me dijeron, oye, queremos participar. Y entonces fue como que todo se movió completamente. Marta también. Marta Sosa consiguió, Marta lo produjo, o sea, fue porque tenía 20 años de fotografiar, Marta creyó en mí y consiguió los fondos. Se metieron unos productores de Ámsterdam. Luego, pues fue ir y venir Marta estuvo desde el principio, luego se metió Mónica Lozano, que necesitábamos dinero en un momento muy crítico. Luego, lo que sí siento que para vender un proyecto es muy importante cómo lo transmites, ¿no? O sea, a lo mejor no lo tienes como súper claro, pero sí en esencia qué es lo que quieres contar. O sea, a lo mejor no todos los trayectos y por dónde, pero como el corazón y como con una investigación y ese entusiasmo creo que hay que pasarlo para cuando uno... ¿O tú qué piensas? No, yo creo que es pasión, autenticidad y saber contar una historia. Y si cuando estás buscando quién te va a apoyar en los proyectos, puedes no tener el proyecto definido. Como digo, no necesitas llevar un guión, pero necesitas transmitir que vas a contar una historia y que la manera en la que la vas a contar tiene interés y te lo crees. O sea, creo que es muy importante esa autenticidad y eso al final acaba siendo intuitivo. O sea, creo que no hay ningún guión escrito para eso más que la intuición y la confianza en las personas y el rodearte de gente que cree en tus proyectos. ¿Y por qué creen en tus proyectos? Entonces, claro que les tienes que convencer de que crean en tus proyectos, pero es eso, esto que decía Maya antes del instante, el instante se da y es dar la posibilidad de explorar eso. Entonces, pues al final, buscar dinero para los proyectos es complicado y sobre todo vosotros que estáis empezando, pues creo que es difícil saber por dónde y para dónde, pero uno tiene que pues, empezar a tocar puertas, creer en uno mismo, articular las cosas y practicarlas y pensarlas y no es que las cosas vienen así por ciencia infusa o por un toque divino, o sea, claro que hay que trabajárselo, hay que ver mucho, hay que enterarse quién está y dónde y hay que tocar puertas y hay que estructurar las cosas y bueno, y pues tener los mejores mentores posibles y tener, bueno, pues... pero sí, lo de buscar dinero es difícil, sí, pero no imposible, ¿eh? Hay muchos lugares donde se puede, Yo se creo puede que buscar. dos preguntas importantes es como, ¿por qué quieres contar la historia? ¿Por qué tú? ¿No? O sea, yo siempre meto, o sea, ¿por qué soy yo la adecuada? ¿Yo por qué quiero contar esta historia? De alguna forma, ese es el punto de vista, que es muy, muy importante. ¿Por qué en estos momentos? ¿Para quién? Esas cosas son importantes.
Y de alguna manera, ¿qué te hace distinto a lo que se está contando? O sea, creo que es muy importante no copiar. O sea, uno tiene referencias, pero las referencias tienen que servir para nutrirte y para de ahí trabajar lo que tú quieres contar. Pero sí, o sea, esa historia que quieres contar, ¿por qué la vas a, o sea, de qué manera la vas a contar? ¿Qué es diferente a lo que se está contando? ¿Por qué? Y ese interés lo tenéis que crear vosotros. O sea, el por qué vais a escribir una historia que interesa y por qué interesa, ¿no? Y luego yo tengo 55 años y apenas, yo nunca he sabido dónde acomodar mi trabajo. Es muy difícil. Como les platicaba, yo hacía revista, no me gusta la revista, periodismo, pero luego he hecho documental en el Instituto Nacional Indigenista, pero también me he movido en museos, pero luego también o sea, ¿dónde ir acomodando tu trabajo? ¿Qué tipo de...? Eso es bien difícil. A mí me ha tardado muchísimos años. ¿En dónde ir acomodando? Y bueno, a mí, mi reto, para mí, lo que más me gusta es poderlo meter en muchos lados. Y mientras más lo puedas meter en distintos lados y poder tener diálogos en distintos lados, me parece un reto. Igual, bueno, justamente eso también quería preguntar de qué tipo, en este proceso en la que se hizo el proyecto, ¿qué más había hecho como para subsistir, ¿no? Y también si se le había metido como, pues, de su bolsillo en el proyecto. Pues muchos de yo hago foto, entonces he hecho desde bodas, mucho tiempo hice bodas, trabajé en derechos humanos en el Instituto Nacional Indigenista para la revista Newsweek, he ido como cambiando, freelance. Mi único momento asalariado son Instituto Nacional Indigenista y Derechos Humanos. Y muchas veces el proyecto que es tuyo y pues he puesto mi trabajo gratis. O sea, en la Merced no gané dinero y le dediqué muchos años. Pero mientras trabajaba en la Sierra de Oaxaca, hacía muchas otras cosas. Por eso nunca cerré, nunca fue así una grabación, pum, y ya, porque los libros pues, no ganas dinero. Pero sabes que esas cosas son las que te van a abrir puertas. Aquí en México es muy difícil, no en el Amparo, pero hay muchos lugares, ¿no? Que te piden fotos pero no te pagan, o todo el tiempo te están pidiendo fotos y no te pagan. Entonces ahí ya decides si quieres contribuir, ¿por qué? ¿Para qué? Porque ahí también vas abriendo como tu carrera, pero hay cosas, trabajos que es para ganar dinero. Cuando usted grabó el documental de Plaza de la Soledad, cuando las cosas no le salían como las tenía planeadas, ¿cómo reaccionaba o cómo las manejaba en el momento? Pues para mí el documental a mí me fascina porque todo el tiempo, no nada más en la foto o en el documental que todo el tiempo tienes que estar pensando en se te cierra una puerta, ¿cuál otra abres? Es una cosa como, a ver, estás grabando, no vino, no quiere, ya se rompió, entonces volteas para acá y tiene que ser como una cosa, no sé cómo decirte, o sea, se cierran y en ese momento abres otra puerta, abres otra puerta, abres otra puerta, abres otra puerta, y eso es el documental. El documental es que se te van a cerrar las puertas y tienes que estarlas abriendo y pensando en qué otras formas puedes, y pues, sí, había noches que te pasas, no en eso, porque también hice unas cosas en Oaxaca, que grabé, se me cerraron todas las puertas, entonces te rompes la cabeza pensando en qué otra puerta vas a abrir, qué otra puerta vas a abrir, y así es cuando también te piden trabajos de documental y que tienes que ir a fotografiar, cómo diablos vas a llegar a esto, cómo vas a llegar al otro, todo el tiempo es muy cansado. Entonces simplemente se te cierra, abres en ese instante otra, y a lo mejor es mejor que la que habías pensado, y te va a llevar a otro lado y ni modo, y luego ya verás cómo lo conectas con lo otro, y ahí vas. Yo añadiría una cosa a eso. ¿Tú quieres hacer cine? ¿Sí? Es que escuché una cosa de Rafa que me gustó mucho, Rafa, con el que estuvimos haciendo la videoinstalación. Y yo creo que en proyectos así colectivos me parece que es importantísima la actitud para lo que dice Maya. Es decir, problemas surgen todo el tiempo y se te dan la vuelta, pero creo que es muy importante como no individualizar. O sea, si hay equivocaciones, hay errores, pasan muchas cosas que de repente piensas que son dramáticas. Y Rafa decía, lo que me gusta de este proyecto y de haber trabajado con vosotras es que cuando hay un problema,
no se juzga a la persona que se ha equivocado, sino que inmediatamente os juntáis para buscar la solución, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que en estos proyectos colectivos creo que es muy importante como esa actitud para que esa otra puerta se te abra, como dice Maya, y que a lo mejor acaba pasando algo mejor de lo que tenías pensado. Pero sí creo que tiene mucho que ver con, o sea, hay una parte individual y cómo hasta dónde llevas esa individualidad y después cómo lo haces que fluya todo dentro de un equipo, porque, no sé, sí me parece que es muy importante, ¿no? Más allá de la vocación, la pulsión de vida, en todos estos años, en los ciclos que tiene la experiencia de trabajar, vivir y necesitar hacer arte, ¿en dónde fue en donde más fuerza encontraste con los años para ir avanzando en esos procesos de encuentro, desencuentro con el oficio, con trabajar, con hacer lo que se tiene que hacer? ¿Qué lugar te dio la mayor cantidad de fuerza? Ay, es que son diferentes fuerzas. No puedo decir que en uno más que en otros, que no sé, como todos. O sea, no sé, el primero, el de las dos primeras fotos donde está la señora acostada y eso pues, me enseñó a cómo llegar a un pueblo, pedir permiso, cómo el pueblo te acepte, como yo, mujer, tenía 20 años, blanca, iba a moverme de un pueblo a otro, donde nada más se movían las prostitutas, no, así era la Costa Chica antes, como moverme, como entender, cómo hacer, ¿no? Pues la Merced me revolcó, o sea, bueno, desde cómo defenderme en la calle, que un tipo me quiso hacer algo y lo noqueé, ¿no? Porque como me enseñaron cómo tienes que pegar aquí, dije, wow, ni me di cuenta, ya lo había tirado, ¿no? Al tipo, pero dije, wow, esta es la Merced. Ahí mucho, pues la fortaleza es que en todos es la fortaleza de, pues, todo de sobrevivencia, muy fuerte. Y luego las madres, todas, no es que no te puedo decir, las mamás de las desaparecidas, pues darle la vuelta y la lucha que te mantiene viva en la fortaleza de las mamás que buscan a sus hijas. O sea, ¿qué te puedo decir de lo que se aprende con esas mujeres? Es un privilegio estar cerca de ellas. Las defensoras de la tierra, pues que la tierra, si no hay sanación de la tierra, no hay nuestra sanación, y que es lo primero que tenemos que luchar, y lo que nos falta a las mujeres en las ciudades, ¿no? También luchar por la tierra, no es el feminismo solo. Las curanderas, no sé, es que todas, ¿qué te puedo decir, no? Este fin de semana tuve que escribir toda mi vida y sí fue así como, wow, por eso yo creo que estoy tan sentimental, ¿no? Y digo, uff, de esa niña tan insegura, con tantos problemas, tan insegura, o sea, yo no podía hablar en público, tenía problemas de lenguaje, me hice pipí hasta grande, o sea, difícil. Y de repente estar aquí con ustedes, pues me lo ha dado trabajar con mujeres y estar con ellas. Y todas me han enseñado cosas y creo que he agarrado muchísima fortaleza. O sea, ayer que escribí dije, wow, no puedo creer lo que he avanzado. O sea, no, sí. Y eso pues es trabajar con mujeres que pues vas aprendiendo a lo largo del camino. Y creo que hice bien en acercarme a mujeres y aprender de ellas. Uh-huh. Le agradecemos nuevamente a Maya Godet y a Elena Navarro por estar esta mañana con ustedes compartiendo esta charla, y los invitamos a que vean la videoinstalación, está en la Galería 3. Muchas gracias a todos por su asistencia y su participación, y esperamos verlos próximamente en alguna otra de las actividades que organizamos aquí en el Museo Amparo. Muchas gracias a todos.